Os voy a contar un cuento. El cuento de dos amigas. Una se llama María y la otra se llama Soraya. Las dos caminan por un lugar solitario y bueno, hablando en un golpe de rabia, de locura, María da una bofetada a Soraya. Soraya, lógicamente, se queda sorprendida, triste y escribe en la arena cómo se siente de mal y en fin, pues lo que ha ocurrido. Siguen caminando, Soraya en silencio. Se encuentran un estanque. Las dos deciden entrar en el estanque, bañarse. Y tal es la tristeza de Soraya que se hunde dentro del estanque y a punto está de ahogarse. Se salvó gracias a que María, su gran amiga, reaccionó rápidamente, la cogió y la subió, la sacó y la salvó finalmente. Soraya se encontraba más feliz que nunca, lógicamente, porque su amiga la había salvado. Y en una gran piedra lo grabó. Grabó además unas palabras preciosas. Mi gran amiga María me ha salvado. María estaba muy sorprendida y le preguntó: Soraya, ¿por qué has escrito antes en la arena estas palabras y ahora en una piedra dura con este esfuerzo grabas estas otras palabras? A lo que su gran amiga responde: María, estaba antes enojada y el enfado debe durar tanto como lo que he escrito yo en la arena. Sin embargo, ahora estoy feliz y la felicidad y la amistad deben de durar para siempre, como estas palabras en la piedra. Queridos amigos, tenemos que valorar más a quien tenemos al lado y estos pequeños roces que tengamos que nos duren segundos, porque la persona que nos quiere, la persona que nos ama, se merece que grabemos su nombre en un sitio en el que no pueda borrarse nunca. Es una reflexión de Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, el más allá, ufología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a las 12 de la noche en Cadena Azul Radio y Azul FM. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor.
Estimados oyentes, queridos amigos, buenas noches. Esta noche hablaremos de reyes, hablaremos de intrigas palaciegas, de conspiraciones, de asesinatos. Hablaremos de dos dinastías que reinaron en Europa en la transición desde la Edad Media al Renacimiento. Hablaremos de la casa de los Austria y de los Borgoña. Tenemos esta noche aquí, como siempre, a grandes expertos que nos van a relatar cómo era vivir en esos grandes palacios y sus entresijos. Por una parte, Noelia Martín Abad. Noelia Martín Abad es guía turística de Madrid y directiva de la asociación 31 de enero Tercios. Por otra parte, también vamos a tener aquí a José Sevilla, abogado y gran amigo de esta casa, y por supuesto, nuestro doctor en Historia, Miguel Pablo Sancho, profesor de la Universidad Católica de Murcia y escritor. También nos acompañará, como no, otro gran apasionado de la historia, como es nuestro subdirector Juan G. Caparrós, con quien seguro, a buen seguro, vamos a disfrutar muchísimo. Pero antes que nada, vamos a sortear ese libro que estamos sorteando todas las semanas. Y es este libro, este primer libro que sacó Miguel Pablo Sancho, Intriga en Colonia, un grandísimo libro, también muy recomendable. Y bueno, esta noche tenéis la oportunidad de ganároslo. ¿Cómo os lo podéis ganar? ¿Cómo podéis entrar en este sorteo? Es muy sencillo. ¿Sois fan ya del Candelabro? Hazte fan de iVoox en el Candelabro. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Una vez que te has hecho fan del Candelabro en iVoox, entras en la comunidad de fan del Candelabro en iVoox y verás que hemos puesto un post con la foto de este mismo libro. No tenéis más que en comentarios contestar a la siguiente pregunta que os vamos a realizar a continuación. El primero que conteste se lleva el libro. La pregunta es la siguiente. Hace varias temporadas hemos realizado un programa sobre arqueoastrología. ¿Quién participó en este programa y en qué fecha se emitió? Repito la pregunta, ¿quién participó en este programa? No me refiero solamente al invitado, sino a todos los que estábamos allí, y la fecha en la que se emitió. El primero que conteste, reitero, es el que se lleva este gran libro. Continuamos ahora sí con nuestras dos secciones. Pensamiento Supremo de la mano de nuestro querido amigo y doctor Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro querido compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Seguidamente la tertulia que tanto estamos esperando. Comenzamos. De lo sublime. El amor es un concepto muy complejo, por simple que nos pueda parecer a simple vista. Como nos propone Francisco Espinar, conlleva una implicación de muchos elementos. La relación o tendencia entre los seres humanos, conllevando afecto, fuerza de atracción entre seres, impulso irresistible, pudiendo ser incluso irracional. Un impulso de carácter preferencial para atribuir el bien a otro humano, incluso a costa del propio sacrificio. O una necesidad convivencial y existencial con otros humanos. Complemento psíquico, somático, a través de las relaciones sexuales, o dar satisfacción a la tendencia a proteger,
incluso defender a personas o a ideas, o una especie de buena voluntad o benevolencia, incluso extendida a todos los semejantes, o una unión de egos, con lo que conlleva de comunión psíquica y valorativa entre distintos individuos, o una exaltación de la conciencia, en la unidad, en una vivencia de lo infinito. En estas características están incluidas las formas de amor evidenciadas, desde el amor a Dios, pasando por el amor a la patria, hasta el amor a las personas, con los matices que hemos introducido. La cualidad del bien se puede identificar a través del filtro de la libertad, la igualdad y la fraternidad. No cabe duda de que la fraternidad es una forma recta de amor, mientras que la libertad conlleva el respeto al ego como valor originario, otorgado, no alcanzado, en todo caso mantenido y base consustancial de la igualdad que conlleva la aceptación del tú, no del yo, sino del otro como un yo mismo. A este nivel podemos introducir la existencia de una ética racional y una moral de lo sublime. En esta versión de lo sublime podemos entender el amor como la voluntad de sacrificio de una persona por el bien de otra persona o personas, o por un bien superior no inmediato. Y aquí caben desde una madre hasta un héroe o una asceta. Y en esta reflexión sobre el amor no podemos excluir al propio sujeto, dado que conceptualmente el amor en la ética racional tiene como finalidad lograr en cualquiera de las circunstancias posibles el bien medio posible entre todos los individuos que componen la colectividad en la que se refleja, considerando las peculiaridades propias de todos ellos y las funciones que desarrollan. Esto conlleva que este bien llamado amor tiene que ser ponderado para ser objeto de formar parte del pensamiento supremo. Escúchanos en Evox Originals. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a que una vez más con Habitación 237 pase a formar parte de los contenidos del Candelabro. En esta ocasión me voy a decantar por viajar fuera de nuestras fronteras y más que por una película, por una serie de televisión, porque las intrigas palaciegas yo creo que nunca como en Versalles se han dado en ninguna otra corte quizá de la historia. Y desde luego, si han podido darse estas e incluso mejores intrigas palaciegas, lo cierto es que nadie nos lo ha sabido contar como esta serie a la que me voy a referir, la serie Versalles, que nos lleva a la época a partir del año 1667, cuando Luis XIV toma el poder, además de una forma quizá inesperada por la intensidad y sobre todo por la capacidad con la que es capaz de hacerlo. La serie Versalles es una serie televisiva francesa. Tiene 3 temporadas, un total de 30 episodios, de unos 50-55 minutos de duración, y debo decir que es completamente absorbente. Esta serie me la ventilé durante nuestro confinamiento
el año pasado en apenas unas cuantas noches, por lo menos las 2 primeras temporadas, y debo decir que se disfruta enormemente y hay que reconocer un gran esfuerzo de producción que quizá no todas las cinematografías o no todas las producciones televisivas son capaces de asumir con tanta calidad, con una factura, ya digo, impecable como esta. Evidentemente es gracias a la tecnología informática cómo se recrean algunos momentos de la propia construcción de Versalles, porque vamos a ver cómo se construye y vamos a descubrir por qué es tan importante que un palacio de título y además sea el punto gravitatorio en torno al que giran todas las intrigas, todos los personajes y todas las tramas y subtramas. En esencia, Luis XIV tomó una decisión harto inteligente y que desde luego demostró su capacidad para gobernar en el sentido de mandar, en el sentido de regular, reunir y ordenar a todo lo que tenía alrededor, sobre todo, no solo para que Francia siguiera hacia adelante, sino para no perder el poder, básicamente. Y es que decidió trasladar la corte desde París hasta Versalles, con un palacio que en sí ya constituía una suerte de microcosmos, un ecosistema propio, con sus propias normas, sus propias reglas, sus propios personajes, evidentemente sus propias intrigas, empezando por él mismo y por su hermano, Felipe I, y todo lo que tiene que ver con las relaciones personales y con cómo mover un poco a su alrededor, tanto a la corte, a los nobles, que a fin de cuentas también tenían que ayudar, tenían que verse manejados para que se sostuviera todo este entramado, y a partir de ahí también que su poder, su dominio se extendiera más allá de las fronteras, evidentemente. Pero como digo, en Versalles vamos a ver cómo se va configurando la construcción de ese palacio, que es mucho más que un palacio. Es un símbolo, es un ecosistema, como digo, pero sobre todo es el lugar donde todas estas relaciones entre el poder y los distintos estamentos, las distintas jerarquías que se dan entre todos los integrantes de ese sistema, se van desarrollando. En ocasiones, en la serie sí que es cierto que se recurre, como no puede ser de otra forma, a dotar de un dramatismo que se aleja en parte de la realidad histórica, tampoco con grandes disparates, es decir, esto no es Águila Roja, ¿vale? Pero sí que es cierto que son relativamente pocas las licencias que se toman, más que nada a lo mejor en cuanto a la relación con algunos personajes, y en el sentido que no deja de ser una serie. En 55 minutos nos tienen que contar una historia y en unas ocasiones hay que forzar la máquina por un lado, en otros por otro, pero básicamente el reflejo, el resumen, el retrato, en suma, que se hace de esta época, se corresponde con mucha fidelidad a lo que era la realidad de la corte francesa de esa época. Se ajusta bastante a lo que supuso el reinado de Luis XIV y nos va configurando qué relevancia, qué importancia va a tener la corte de Versalles para la historia de Francia y para la historia de Europa y del mundo, porque durante décadas las decisiones que se tomaron allí, la evolución de las pasiones que se desarrollaban dentro de esos muros, determinaron el futuro, el presente de millones de personas y el futuro de otros millones más, porque ya digo, afectaron más allá de esos muros, más allá de esa ciudad, más allá de ese país. Estamos hablando de todo un continente y de las relaciones más allá de esa corte, porque también vamos a ver que las intrigas son capaces de traspasar fronteras, porque se vivía entonces en un mundo en el que los intereses de toda índole traspasaban las fronteras de una manera, mucho más determinante que ahora. Y seguramente, si la parte histórica nos atrae, lo que no debemos desdeñar es, entre comillas, la parte culebronesca, porque eso también lo hace muy bien algunas de estas series. Lo hacían, por ejemplo, también aquí, la serie que nos contaba la época de los Reyes Católicos, la serie sobre Isabel I y Fernando, que nos estaban contando con una clave un poco, entre comillas, ya digo, de culebrón, acontecimientos históricos. Había que forzar un poco la narrativa dramatizada de todos esos acontecimientos, pero no deja de ser una forma de asomarnos a la historia, que quizá no nos lo debamos tomar ni como un libro de historia ni como un documental,
pero desde luego es una serie más que recomendable para aproximarnos a esa época, a ese entorno, a esos personajes y a comprender cuál era la relevancia de que la corte estuviera en Versalles, por qué se producía y, ya digo, la importancia histórica, política, social, económica de que la corte fuera su propio universo y que Luis XIV tomara esta decisión tan trascendente, ya digo, no solo para él, evidentemente, y para todos los cortesanos, sino para la historia de aquel momento y de décadas y siglos posteriores en Europa. Así que no puedo sino insistir en mi recomendación de la serie Versalles. Y poco más, Fernando. Esto es todo lo que te quería contar esta tarde, esta noche, a ti, a tus oyentes y a tus invitados, a los que aprovecho para saludar. Y de nuevo me despido agradeciéndote que Habitación 237 siga formando parte del Candelabro. Un saludo. Estás escuchando El Candelabro. La dinastía de los Austrias reinó en España durante los siglos XV y XVI. El primer monarca de los Austrias era hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña. De esta forma, la Casa de Borgoña, que llega a la península ibérica a través de Felipe I, terminaría imponiéndose sobre las casas menos desarrolladas de Aragón y Castilla. A lo largo del siglo XV se desarrolla en la corte de los duques de Borgoña una etiqueta palaciega, una estructura de servicio y una adaptación de las tradiciones flamenco-borgoñas en fiestas, ceremonias y rituales, que chocaban con las establecidas por la Casa de los Austria. Cuando el joven Carlos I llegó a Castilla, en su mente no había duda de que sus consejeros y su servicio debían ser borgoñones. Los castellanos se vieron desplazados del gobierno central del reino y aquí comenzaron una serie de intrigas entre las dos casas que continuarían en el reinado de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Hablaremos de todo esto en nuestra tertulia y lo haremos partiendo de la publicación del nuevo libro de Miguel Pablo Sancho Gómez, El cubil de Herr von Überlingen, la segunda parte de Intriga en Colonia, que nos hará teletransportarnos a esta época de intrigas palaciegas. Queridos amigos, muy buenas, por fin aquí estamos ya en la tertulia. Y bueno, hace apenas unos días hablábamos de Jerónimo de Ayaz y Beaumont y de su posible pertenencia, aunque no demostrada, al círculo mágico de Felipe II, de quien fue paje, por cierto, y también sirvió como militar. Vamos a hablar esta noche acerca de Felipe II y de su gran familia, de la Casa de los Austria, de la Casa de los Borgia. Y bueno, también vamos a hablar esta noche de un libro, de un gran libro llamado El cubil de Gerd Überlingen. Y para eso tenemos aquí a nuestro querido compañero Miguel Pablo Sancho. Miguel Pablo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, compañeros. Buenas noches también para todos los oyentes. Pues lo primero de todo, Miguel Pablo, cuéntanos de qué va este libro y bueno, a ver, yo pienso que es un libro muy, pero que muy interesante, que merece la pena, desde luego, su compra. Pero bueno, esto es una serie, ¿no? Es el segundo libro de una colección. Sí, realmente está planeado como una serie. El cubil de Gerd von Überlingen es la segunda parte de mi primera novela, Intriga en Colonia. Y aquí encontramos la consumación, el desenlace. Es el final de esta primera gran historia, ¿no? De hecho, ya no más intriga. Aquí ya se acaba toda la intriga por el momento, porque ya hay un tercer ejemplar que, por cierto, está en preparación. Vaya. Y
cada libro, pues muchas veces escuchando a los otros literatos, veo que cada libro, dicen que cada libro tiene una búsqueda, ¿no? Y este libro pues también tiene una búsqueda, y es la búsqueda del Kubil de Gerd von Überlingen, que es uno de estos célebres o notorios, mejor dicho, nobles ladrones, de estos nobles que se dedicaban al bandidaje en la Edad Media en varias zonas de Europa, y sus mazas negras, una sociedad secreta inventada por mí, pero que reproduce mucho esas sociedades secretas de ese mundo cambiante que ya estaba dejando de ser medieval para convertirse en moderno. La de la vida entonces, de esa baja edad media que pasa a convertirse en moderna, pues es lo que ocupa, pues lo que se plasma en casi todo el relato. Los grandes personajes, los poderosos de la historia, son auténticos y reales, pero están en un segundo plano, y digamos que la trama principal toda se lleva a cabo por actores que son inventados por mí como el protagonista, Hans Dorflinger, que es un mercenario alemán de Colonia. ¿Y este libro cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea para realizar la colección? Pues realmente este libro surge en base a la idea de un personaje histórico del arzobispo de Colonia, Dietrich von Mors. El arzobispo de Colonia era desde el principio uno de los electores del Sacro Imperio Alemán. Existió realmente, ¿no? Sí, existió realmente. Los 3 electores de Renania, el de Treveris, el de Maguncia y el de Colonia, pues eran príncipes de la Iglesia y del mundo, ¿no? Eran señores con una relevancia y un poderío en su sociedad inconmensurable, y pues un amigo, amante de los videojuegos, ¿no? Que jugaba al Europa Universalis 2 hace ya muchos años, me comentó la figura de este Dietrich von Mors, arzobispo de Colonia, porque digamos que tenía un reinado extremadamente largo, ¿no? Empieza en 1414 con la Edad Media todavía a pleno funcionamiento, y muere en 1463, digamos, con Europa a las puertas del Renacimiento. Entonces, yo, que no sabía nada de él, me puse a investigar y descubrí que era un personaje realmente fascinante, lleno de contrastes, un reformador de la Iglesia, al mismo tiempo un organizador de ejércitos, constructor de monasterios, constructor de fortalezas y cañones, cruzado, y a la vez, digamos que reclutaba herejes, porque los husitas de lo que hoy es la República Checa, ¿no? Eran los peores herejes que había en Europa en ese momento, sobre todo en Europa Central, y en definitiva un hombre apasionante y no de contraste fue el que me inspiró para crear a mi personaje, a Hans Dorflinger, y para realizar esta serie de novelas históricas. Nuestro compañero Juanje también creo que ha leído el libro, ¿no, Juanje? Sí, me parece, digamos, muy interesante, porque recoge el paso, digamos, de prácticamente el final de la Edad Media, que es con la caída de Constantinopla, hoy Estambul, por parte de los turcos, y como comienza, como dice Miguel Pablo, la edad moderna, ¿no? Y empieza sobre todo el nacimiento de esos estados que, bueno, con el tiempo pues llega a España, bueno, lo que se denomina entonces España, la Unión de Aragón y Castilla, todo el tema de lo que vamos a hablar hoy, el ascenso de los borgoñeses, como se decía en aquella época, a todas prácticamente las casas reales. Y, digamos, comienza todo también el inicio, digamos, fulgurante de las ciudades. Las ciudades empiezan, digamos, a tener un papel más importante que nunca habían tenido, la construcción grande de catedrales, sobre todo en Centro Europa, y sobre todo una cosa que es importante, que es el inicio de la feria. La feria, digamos, que es un despegue económico, digamos, total, ¿no? Y bueno, digamos, una época, digamos, apasionante de ahí, digamos, se inicia una serie de hechos de intriga, de guerra, prácticamente que duran 2 siglos o 3, ¿no? Precisamente vamos a hablar ahora de esas intrigas y guerras, pero antes
Miguel Pablo, por favor, ¿qué editorial es para si alguien quiere comprar tu libro? Es Editorial Club Universitario. ¿Perdón? Editorial ¿Perdón? Club Universitario de San Vicente, en Alicante, San Vicente del Raspeig, Sí. y sale en Ecu Narrativa. Ecu Narrativa. Y están disponibles, disponibles tanto en formato digital como en papel, en las plataformas habituales. De acuerdo, pues aconsejamos a los oyentes y a quienes nos están viendo en YouTube que, bueno, que este libro la verdad es que merece mucho la pena. Y el primero. ¿Cómo se llama el primero? Intriga en Colonia. Intriga en Colonia. Perfecto. Bueno, vamos a empezar también ya. Quiero comenzar para aquellos que sean un poco ajenos a esta temática, que no sepan exactamente quiénes eran la casa de Borgoña, la casa de los Austria, cómo comenzó todo esto, qué relación tienen entre ellos. En fin, Noelia, por ejemplo, cuéntanos. Bueno, pues la casa de Borgoña, la parte de la Borgoña era una de las más ricas de Francia. Destaca, por ejemplo, el creador de la Orden del Toisón de Oro, Felipe el Bueno, y bueno, es muy conocido también el abuelo de nuestro Carlos el Temerario, que, bueno, pues al final solamente deja una descendencia legítima de una mujer magnífica, que es María de Borgoña, que es la que se acabará casando con el flamante emperador, con quien será Maximiliano de Austria. El hijo de ambos pues será Felipe el Hermoso y María de Borgoña. Sí. Y Margarita de Austria. Bueno, como todos sabemos, por la política de los reyes católicos, una de las acciones que querían hacer era hacer una pinza precisamente a Francia, que ya se había apoderado para entonces de gran parte de la Borgoña más rica. Para ello casan a su hijo, el infante Juan, y a su hija, la infanta Margarita, pues relativamente con Juan y Margarita, con Felipe el Hermoso, con su hija Juana la Loca. Al final, bueno, pues como todos sabemos, hay una serie de desencuentros, se alinean los astros y los infortunios y fallece el infante don Juan. Fallece la segunda al trono, que es Isabel de Portugal, la primogénita de los reyes católicos. Fallece el hijo de Isabel, Miguel de la Paz, y contra todo pronóstico sube al trono Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, casada con Felipe el Hermoso, por lo que es la primera vez que en estos reinos entra una cruz de San Andrés. Con Felipe el Hermoso será pues nuestro primer Austria. Pues, Noelia, lo primero de todo, es un placer y bienvenida al programa, caray. Es una maravilla el poder escucharte. Y yo encantada de estar con vosotros y me siento muy halagada de participar en estas tertulias. Has dicho que se alinean los astros. No es la única vez que se han alineado los astros, ¿no? En este sentido. Bueno, en la casa de Borgoña, como comentaba Miguel Pablo antes, que hemos estado charlando, ocurre también prácticamente lo mismo, ¿no? Parece que a estos reinos, pues al final algo había predestinado para que llegara la casa de Austria, que estuvo con nosotros, pues Carlos I, con Felipe II, con Felipe III, con Felipe IV, con Carlos II, y además en todos los reinados pues también ha habido una serie de casualidades, ¿no? Si las vamos a ver, también muy curiosas y muy interesantes. Tenemos también aquí con nosotros a José Sevilla. Querido amigo, muy buenas. Muy buenas noches, Fernando, a ti, a los compañeros y a los oyentes. ¿Quién más nos puedes aportar? Hombre, vamos a ver, el tema de la Casa de Austria es en gran parte la génesis de la España que conocemos y gran parte de nuestra idiosincrasia nacional.
Empieza prácticamente en el 1500 y finaliza con la Guerra de Sucesión en el 1700. Son 200 años en los cuales España pasa de ser un territorio formado por un par de reinos unidos por los reyes católicos a convertirse en el imperio más poderoso del mundo. Y pasamos de ser un país con poca población a estar pegándonos prácticamente con todo el mundo en Europa, conquistar el Pacífico hasta tal punto que durante 100 y pico años se le conocía por el mar español, y a tener españoles desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces es un periodo tremendamente interesante en el cual no olvidemos que sobre el mismo se cimienta nuestra nación, se cimienta la expansión de nuestra lengua, hay un desarrollo cultural impresionante. Y, si mal no recuerdo, tuvimos también papas españoles, ¿no? Los Borgia, que hemos tratado de por supuesto. Por supuesto, es que prácticamente recuerda esta época que tuvimos en España hace unos años en los cuales a nivel deportivo lo ganábamos todo. Pues era lo mismo, pero en el sentido político. Es que nuestros barcos con la Cruz de Borgoña eran temidos, traficábamos con todo el mundo y no había quien nos hiciera absolutamente sombra. Y efectivamente tenemos que remontarnos un poquito antes de la llegada de la Casa de Borgoña, podemos enlazarlo con los Borgia, que fueron determinantes el Papa para el matrimonio de Isabel y de Fernando, cosa que tampoco tenemos que olvidar. Partimos de la reconquista, con la toma de Granada, a convertirnos en un imperio a nivel global, algo que en poquísimos años ha sido muy pocos los países que han sido capaces de poder hacerlo. Sin embargo, bueno, unas casas reales llenas de intrigas palaciegas, llenas de... La verdad es que fue bastante interesante, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pasamos de un sentido patrimonial del reino, en el cual va vinculado a la propiedad del reino, vinculado a una casa real, a una casa reinante, unos ducados, etcétera, que van pasando de mano en función de políticas matrimoniales. Es decir, todavía no estamos hablando de alianzas entre estados, estamos hablando de alianzas de intereses entre casas reales o entre dinastías. Y lo que se va buscando es permanentemente, España tiene dos grandes enemigos en esta época. Todavía Inglaterra no se ha convertido en el enemigo poderoso que va a llegar a ser, y nuestro principal enemigo en este momento sigue siendo todavía Francia, con lo cual es lógico la unión y la búsqueda de acuerdos con aquellos territorios que le podían hacer la pizza a Francia, especialmente, entre otras cosas, porque Francia prácticamente cuadruplicaba la población de España, con lo cual los reyes católicos miran con una visión de suma sagacidad, buscan el aliado natural en el norte de Francia y hacia la zona de Borgoña, de tal manera que con los restos del antiguo imperio poder hacerle el pressing a nuestro principal enemigo. ¿Qué se utiliza en esta época? Pues se recurre a todo. Por un lado tenemos matrimonios en los cuales se casaban por intereses políticos y en los cuales el único conocimiento que tenían respecto a su futura prometida, futuro prometido, eran las joyas y los retratos que mandaban los embajadores, retratos que además eran especialmente generosos, porque luego en muchísimos casos, cuando se descubría al novio o la novia, el futuro consorte salía un poquito escopetado del susto de a lo que tenía que enfrentarse, pero primaba el sentido de Estado. El veneno todavía corría con bastante asiduidad, y tenemos desde la posible muerte de Felipe el Hermoso hasta la utilización, si queremos usar un poco el chiste del Sálvame, de la Viagra en forma de cantárida que llevó a la muerte a Fernando el Católico para querer seguir manteniendo el pabellón alto con su joven esposa. Y en suma, era una época en la cual las pasiones eran tremendas. El papado era un papado convulso que venía del papado de hierro, en los cuales el papa lo mismo se ponía una armadura y salía a pelear contra vecinos de Florencia o de cualquier otra de las ciudades-estado. En suma, era un mundo cambiante, abierto al conocimiento, que se empezaba a abrir a la ciencia y que salía de unos tiempos bastante terribles, pero a los cuales se les abría todo el escenario del globo. Es decir, cuando ahora mismo se nos está hablando de Elon Musk, de la conquista de Marte o de la búsqueda de otros territorios en el espacio, pues la posibilidad de un viaje actual a la Luna es una broma en relación a lo que tenían, por ejemplo, los marinos españoles cuando se enfrentaron al Pacífico.
La expedición al Cano es como si metemos a unos tíos en un cohete y les decimos que van a ir a Saturno, por decir algo, sin radio y sin saber hacia dónde van, solamente porque intuyen algo. Entonces esa pujanza, ese empuje de las sociedades, empieza la burguesía, se han roto los viejos tópicos, se está redescubriendo el mundo romano, el mundo griego. Es decir, es una época absolutamente fascinante en la cual salimos de la Edad Media para caer de bruces en el mundo moderno. Miguel Pablo. Pues estoy totalmente de acuerdo, y esos excesos, porque Julio II, ¿no? el Papa, el Papa Pío, Pío I, no sé si fue Pío I o Pío II, siempre lo confundo, tenía 3 bombardas de tamaño gigantesco que le puso los nombres de su padre, de su madre y el suyo propio, dentro de un arsenal enorme. A sus 3 cañones favoritos les puso el nombre de sus progenitores. Dietrich von Mors, el arzobispo de Colonia, era un señor de armas que incluso con 70 años podía cabalgar en un caballo de guerra fabulosamente bien, llevando armadura pesada de coraza. Fue un cazador maravilloso con todo tipo de armas. ¿Qué pasa? Pues que todo este tipo de excesos llevaron consecuencias, acarrearon consecuencias y llevaron a un conflicto muy grande cuando todo esto estalló, porque la situación era insostenible, que es el luteranismo y la Reforma, porque se había llegado a unos límites que verdaderamente eran imposibles, eran unos límites imposibles ya de justificar desde ningún punto de vista, en lo que se había convertido la Iglesia, totalmente mundana. Y al final, pues, salió esa reacción. Hablamos de un tiempo de la Iglesia en el que también, bueno, había una lucha interna tremenda, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que realmente es que la Iglesia, en ese momento me ha gustado mucho lo que había hablado sobre la pugna que había entre los reinos, ¿no? Y realmente colocar a un papa, digamos, afín, y si encima era de tu propia, digamos, nacionalidad, pues mucho mejor, ¿no? Recordemos que en aquella época la gente tenía mucho miedo a la religión. O sea, uno era papa, era rey porque Dios así lo quería. Entonces, claro, era tal poder que, bueno, que eso era realmente dominar a todo el mundo, a toda la gente, ¿no? Y estas intrigas que había entre los reinos, pues también se veía, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Y me ha parecido a mí muy interesante lo que ha dicho Noelia sobre la pinza que se hacía, en este caso, a Francia con estas alianzas. Los católicos, digamos, que casan a sus 2 primeros hijos al príncipe Don Juan con Margarita de Austria y a Felipe el Hermoso con Juana la Loca. Pero es que a Catalina de Aragón la casan con Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Aquí en Inglaterra, como ha dicho José Sevilla, no era una potencia en 100, era una potencia de segundo orden que estaba ahí, pero ya, digamos, cierras el círculo. Y Francia no tiene más remedio que meterse en Italia, que son las famosas guerras que tenemos con el Gran Capitán y con el inicio, digamos, grande de los tercios de Flandes. Es que hay intrigas palaciegas, casamientos, amores y guerras, ¿no? Y todo es por la lucha, digamos, del poder y lo que se avecina, que es una nueva ruta comercial hacia el nuevo mundo, ¿no? O sea, es que realmente es una época, digamos, fascinante. Y bueno, hablando un poco en plan de Crónica Rosa o digamos de pasiones, cuando se dice Felipe el Hermoso, se cree una persona, digamos, que era bastante atractiva, pero por lo que describen en algunos libros, era una persona, digamos, que era una belleza no era una belleza, digamos, típica de la zona castellana. Él más bien era de piel sonrosada, era grueso, aunque era fuerte, y bueno, y solía, digamos, vestir ropa, digamos, de colores, que no era el típico, digamos, en la típica corte castellana donde el vestir era bastante, digamos, encorsetado. Y bueno, cuando llega allí, pues es un flujo de aire nuevo, que bueno, que incluso pues a Cardenal Cisneros pues trata un poco de, digamos, calmar los ánimos, sobre todo también, porque realmente cuentan de que él cuando vio a Juana la Loca, y esto no, a lo mejor no lo puede decir,
directamente fue a consumar el matrimonio, que el día antes de que se conocieron el día antes y directamente pidió permiso para consumar el matrimonio, ¿no? O sea, que fue una pasión que realmente duró toda la vida a la pobre Juana la Loca, que incluso, bueno, cuando luego él muere, se pasea con su cadáver. 4 o 5 años por ahí, por toda Castilla, que eso ya, digamos, es famoso, hasta que está, digamos, en Tordesillas. Pero no solamente era súper hermoso, es que su hermana, Margarita, se casa con el príncipe Don Juan, el heredero de Reyes Católicos, y según dicen las crónicas, muere por amar demasiado, ¿no? Porque creo que era una mujer de armas tomar, muy inteligente y muy culta, que aunque luego se queda, digamos, viuda, luego sirve, digamos, de consejero a su gran familia, tanto a sobrinos como hijos, que, digamos, no solamente, digamos, pues vienen aquí en España, sino también en la parte del Sacro Imperio, ¿no? O sea, que es una familia realmente que tiene el poder, digamos, porque como digamos, bandera, ¿no? Tenían y también... solamente quisiera decir que, digamos, Noelia nos puede decir que sí es verdad este tipo de facciones de la familia Austria, que era muy diferente a la belleza o al tipo de personas físicas que estaba aquí en la corte castellana, que eran tan atractivos, digamos, para la época, que eran, digamos, gente más bien gruesa, ¿no? Bueno, el apodo del Hermoso se lo pone el rey Luis de Francia, ¿eh? Es decir, no es que fuera excesivamente bello, sí que es un chico jovencito que enseguida tiene poder, por lo cual, bueno, pues iba perfectamente ataviado. De hecho, cuando Carlos I llega, es verdad que la etiqueta borgoñona es una etiqueta muchísimo más refinada, con muchísimo más brocados y también muy colorida. De hecho, también hay un falso mito de que en estos reinos, la corte de los reyes católicos, pues era una corte también de colores muy lúgubres. La reina sí que viste de negro en los últimos años debido a la secuencia de fallecimientos que ha tenido, pero realmente quien pone de moda la etiqueta castellana, por lo que nos hacemos famosos en negro, es Felipe II. Felipe II viste de negro ya, bueno, pues una vez pasada su mediana de vida, por 2 motivos fundamentales. Porque el negro en las creencias del rey, si queréis, digo primero la parte esotérica, le protege de las influencias de Saturno, como así lo tiene reflejado en su carta astral, y luego porque el negro es un color de distinción que costaba muchísimo obtenerlo, era el color más caro, venía del palo de Campeche, y además es una forma de hacer publicidad porque era lo que nosotros exportábamos, precisamente este producto tan costoso. Entonces, la moda del negro la pone Felipe II, pero sí que es verdad que además cuando llega Carlos I, pues todo lo que son los tocados de plumas muy refinados, las mejores telas, sedas. La Borgoña era una zona muy rica y toda la zona de los Países Bajos, donde además pues había unas telas, unas sedas y una infraestructura maravillosa. Sí. Has hablado de esoterismo, en fin, precisamente esta familia tiene un gusto enorme por las ciencias ocultas, por el esoterismo. ¿Puedes contar un poco al respecto? Sí, bueno, el más que exoterismo, diríamos, la parte mística. ¿El círculo mágico existió? El círculo mágico, claro que existió. Desde el mismo momento, nosotros, si vemos la figura de los reyes, ellos tienen una concepción mesiánica. Eso ya es qué mejor demostración de algo mistérico. Es decir, hay una fuerza superior por la que ellos están gobernando y así se sienten, ¿no?, como herederos, pues, de una estirpe superior. Todos los gobernantes, en concreto los austrias, han tenido su círculo mágico y su persona de confianza. Carlos I, a pesar de dar esa imagen, a lo mejor, pues, de ser menos mistérica o menos iniciada, por supuesto que tenía su propio círculo mágico. Entre ellos, uno de los personajazos de Carlos I es Matías Jaco,
exotérico. Felipe II, una persona tremendamente culta, por supuesto que también, de hecho, en la cabecera de cama, Felipe II tenía el pronosticón, cuando además se casa con María de Inglaterra, con la conocida pues María la Sanguinaria, que ya tiene una edad avanzada, pues él lo primero que pide es ver al mago John Dee. Él pide conocer a John Dee y que le haga una carta astral que él va a conservar siempre. De hecho, a John Dee le entrega el famoso espejo de obsidiana que trae Hernán Cortés de obsequio de Montezuma, que dice que tiene unas propiedades especiales. El propio Escorial está basado en una geometría sagrada y tiene una serie de guiños muy ligados con lo mistérico. Felipe IV también podemos ver se relacionaba en sus cartas de relación con la famosa monja Sor Ágreda. Sor Ágreda tenía el don de la bilocación. Por seguir con el último Austria, Carlos II le llaman el hechizado porque él tenía la enfermedad de Kniefler, pero decían que es que era producto de una maldición que le habían echado cuando era pequeño y le practicaban exorcismos, le hacían copular en iglesias. Es decir, ese círculo mistérico ya no solamente estaba al lado de los reyes, en la misma corte, sino que era algo que socialmente pues era perfectamente admitido. Carlos II el hechizado, el último Austria, sí. Yo realmente, en fin, siempre ha sido un poco, cuando se ha dado la clase de historia en su día, un poco de mofa, ¿no? Al pobre. Creo que hasta los 4 años no empezó, digamos, a hablar, y hasta los 8, digamos, a andar. O sea, que tuvo ya el pobre un desarrollo, digamos, lo que es complicado, ¿no? Y realmente, pero es problemas. De hecho, fijaros, Felipe IV tuvo 44 hijos, otra vez vuelvo al infortunio. De los 44, la mayoría eran bastardos. Legítimos, solo queda vivo uno. Carlos II el hechizado. Otra vez, sí, Carlos II el hechizado, producto de esa mezcla endogámica de cromosomas, pues adolece de una serie de, bueno, pues de padecer bastante graves. Aún así, el reinado de Carlos II, ojo, porque nos dio muchas satisfacciones también. A nivel, por ejemplo, de la historia de los tercios en historia militar, daros cuenta que un reinado no muchas veces lo hace un rey, salvo excepciones como Carlos I o Felipe II, que son verdaderos animales políticos y hombres de Estado, sino muchas veces también la gente que está cerca. Pero sí, Carlos II sí que tenía serios problemas. Y es que leí una vez que él, digamos, le honra hasta incluso, digamos, el pobre tiene, digamos, bastante con sus taras, pero creo que en el último momento, cuando, digamos, va digamos, a morir, ya estaban hablando de que el embajador francés y la mayoría de los países querían, digamos, repartirse el reino, pero faltaba su firma, ¿no? Y en el hecho de muerte creo que tiene que firmar la separación de su reino. Y creo que antes de morir dijo, yo no firmo, y no firmó. Y mira que si ves al pobre, su firma era la de un niño pequeño, digamos, como que apenas sabe, digamos, escribir, ¿no? O sea, que de cierta forma él le honra, que por eso luego viene la guerra de sucesión, ¿no? Porque realmente no firma la disolución del reino, pero que ya habían, digamos, pactado parte de la nobleza. Que Francia se va a quedar alguna parte y Austria con otra, ¿no? De hecho, juegan a dos bandas entre uno y otro. Hay episodios tan rocambolescos que juegan con él, que hacen apariciones como de espíritus que se aparecen, unos hablando en francés, otros de la Casa de Austria. Hay una serie de escenas rocambolescas para intentar persuadirle, ¿no? Bueno, y realmente el trono de España
pues era un pastel muy jugoso. Queda vacío, ¿no? Pero que León digo que él no firmó el 11 dentro de los padres. Sí, de todas formas, volviendo al círculo mágico, hay que destacar que efectivamente en todas las cortes europeas, por mucho que teóricamente se mantuviese la religión como un elemento absolutamente oculto para muchas cosas y que limitaba los sistemas de creencias, en todas las cortes europeas y en español especialmente existió un gran conocimiento de temas esotéricos, es decir, desde el laboratorio alquímico que existía en el Escorial hasta la propia construcción simbólica del templo, que tiene mucho de lo cual hablar y que merece un programa casi exclusivo, al cual tendría que venir Maese Cuesta solamente para hablarnos de Monasterio del Escorial. Existen toda una serie de claves ocultas importantísimas, desde la utilización y el mantenimiento de bibliotecas de libros prohibidos para el común de los mortales, pero que se podía acceder a ellos en la corte, hasta la contratación, como ya digo, de alquimistas, la confección de horóscopos, la utilización de reliquias, etcétera. Era una corte muy abierta, mucho más de lo que la leyenda negra nos hace pensar. Tenemos la idea de que en la España de esa época, la Inquisición lo gobernaba absolutamente todo y el libre pensamiento se encontraba absolutamente limitado, ¿no? La Inquisición en España, que no es un invento español, la Inquisición nace además como una forma de represión contra los cátaros en el sur de Francia, fundamentalmente, y posteriormente, cuando llega aquí la Inquisición española, tiene una serie de peculiaridades. La leyenda negra desdibujado completamente. Parece ser que en el resto de Europa no hubo Inquisición. Vamos a ver, las Inquisiciones más salvajes no fueron la española, fueron, por ejemplo, la alemana. En España, por ejemplo, a lo largo de 2 siglos, no creo que llega por encima del centenar de brujas las que se queman. En Alemania, en cerca de un siglo, se queman más de 50.000 brujas, por poneros un ejemplo. Y por otro lado, la Inquisición es utilizada como un elemento de, ¿cómo diríamos?, de cohesión territorial y de cohesión de los reinos españoles. Es precisamente gracias a la Inquisición con lo que se evita la llegada de las guerras de religión que asolan todo el centro de Europa durante prácticamente 100 años y que suponen unas auténticas mortandades en países como la propia Francia o como la propia Alemania. Si recordamos películas como la de Los Señores del Acero o El Último Valle, ese tipo de espectáculos de guerras civiles en los cuales Europa es asolada primero por los católicos, luego por los protestantes, luego por las bandas de mercenarios y de condotieros que van arrasando todo a su paso, no se da en España. En España la Inquisición sirve como elemento de cohesión territorial. Es cierto que actúa de una manera importante contra el tema de los judaizantes y posteriormente contra los moriscos, pero no olvidemos que los moriscos eran un enemigo del Estado. Estaban colaborando con los berberiscos y suponían un riesgo real y político, económico y contra la seguridad de los reinos de España. Es decir, en muchísimas ciudades del sur, en sitios de la costa, es muy frecuente todavía ver las torres de vigilancia que había para alertar cuando llegaban los piratas berberiscos. En Almería, en Murcia, en Levante, en las islas, etcétera. Y los moriscos, que son expulsados, sobre todo tras la guerra de las Alpujarras, no olvidemos que colaboraban activamente con todos esos piratas berberiscos, de tal manera que era una necesidad, si queríamos salvar el reino, tener un elemento que además tenía una peculiaridad, que es que la Inquisición, como se demuestra en la persecución a Antonio Pérez, actúa también como una especie de FBI con competencia en todos los reinos que formaban la corona de España, porque Aragón tenía sus propias leyes y Castilla tenía también las suyas, de tal manera que el único organismo con capacidad ejecutiva en todo el reino era la propia Inquisición, y como tal se utiliza como un elemento de cohesión social y de cohesión de pensamiento. Pero la Inquisición española, que nace fundamentalmente cuando llega Torquemada con los Reyes Católicos, y va a ser tremendamente denostada con estos famosos cuadros de los autos de fe, etcétera, a la larga, si bien limitó el pensamiento a nivel popular con los índices y una serie de cosas, pero fue uno de los elementos que permitieron evitar que España se desangrara en las grandes guerras que asolaron todo el centro de Europa. Con lo cual, si ponemos una cosa y otra sobre la mesa, no tengo yo tan claro
que las inquisiciones que hubo en Francia, que hubo en Alemania y que fueron absolutamente salvajes, no resultasen muchísimo más inútiles y muchísimo más criminales que lo que fue la propia Inquisición española. Por otro lado, como abogado hay que destacar que la Inquisición española sería un procedimiento absolutamente riguroso, con intervención de notarios, con intervención de abogados, con intervención de expertos en derecho, y que, a diferencia de la Inquisición, por ejemplo, que tenían los calvinistas o la Inquisición que estaba operando en Alemania, el porcentaje de personas que eran condenadas a la pena capital en España era muchísimo menor que la que se daba en el resto de los reinos europeos. Normalmente se podía salvar el tema con multa, con escarnio público, como los famosos sanbenitos, o con pena de galeras en los casos más graves. Es decir, el tema de la quema de herejes, si bien es cierto que lo que parece en el resto del mundo es que nos dedicábamos aquí a hacer brochetas con todo el que no pensara convenientemente, era relativamente escaso para todo lo que estaba pasando en el resto de Europa. Fernando, con tu permiso, deseo preguntarle, ahora que estaba hablando sobre la Inquisición, preguntarle a Noelia sobre un personaje que yo creo que se le ha denostado mucho y se le ha hablado siempre como el gran inquisidor. Hablo del cardenal Cisneros, y un poco, digamos, al comienzo de que cuando empiezan los Austrias a gobernar en España, el papel tan decisivo que tuvo este hombre en que la casa de los Austrias se entronizaran aquí en España, ¿no? Bueno, el cardenal Cisneros es todo un personajazo histórico. Era una persona muy recta, pero también consigo mismo, y como era, digamos, que era pues de los bastiones de la Iglesia, que a diferencia, por ejemplo, del confesor de la reina, de Fray Hernando de Tavero, que le llamaban el buey alfaquí, que a la hora de convertir pues era más laxo, el cardenal Cisneros tenía muy claro que, bueno, pues luego lo veremos en la gobernanza, la rectitud y los valores, y sobre todo pues la conversión. Pero él mismo dormía sobre una tabla. De hecho, él se llama Francisco Jiménez de Cisneros, su verdadero nombre es Gonzalo, porque tiene una conversión como franciscano. Su papel como regente es absolutamente magnífico. Es, yo creo, que el gran hacedor del primer embrión de lo que sería la llegada de Carlos, porque en ese momento, incluso el propio rey Fernando, antes de morir, quiere dejar los reinos, o al menos Aragón, quiere dejarlo a Fernando, que es el nieto que dejó Juana cuando era pequeña y se ha criado con él. De hecho, estos reinos quieren muchísimo a Fernando, que es el gran miedo cuando llega a la corte. Por fin llega a Carlos I con 17 años, pues es el gran miedo que tienen todos. De hecho, por eso a Fernando, digamos que le defenestran de buenas maneras a Flandes. Entonces, él se encarga de llevar a cabo el testamento de Isabel, que quería la unificación y que pasara todo a manos de Carlos. El cardenal Cisneros logra convencer a Fernando que cambie el testamento y el trono quede todo para Carlos. Logra apaciguar a los nobles con "estos son mis poderes", la famosa frase de los cañones, y logra llevar estos reinos a una gobernanza magnífica, hasta que viene su nieto, que desgraciadamente no se pueden ver. Él muere en Roa justo cuando está al encuentro de Carlos. Pero sí, digamos que Cisneros es el puente sólido y firme por el que entra Carlos I. Sí, es que me ha gustado mucho lo que ha dicho José Sevilla sobre el tema de la denostada, digamos, fama que tiene la corte en aquella época, pero recordemos que esa época creo que se fundan bastantes universidades, ¿no? La Alcalá de Henares, universidades, se entra. El cardenal Cisneros dirige la campaña de Orán en África, también siguiendo el testamento de Isabel la Católica, que dice: por favor, no me olvidéis África, porque sabe, ella ha terminado la reconquista con sangre, sudor y lágrimas, y sabe el gran peligro, como decía José Sevilla,
que se sigue cerniendo con los berberiscos, ya no solamente a nivel de las campañas de asedio mercantiles, las pérdidas ya no son pecuniarias, sino que ahí está enfrente el Imperio Otomano detrás, pues que puede intentar en cualquier momento otra invasión y otra incursión. Y es el propio Cisneros el que dirige la campaña de Orán en el norte de África con mucho éxito, por cierto. Pero que además creo que también él tiene parte, sobre todo porque los reyes católicos a sus hijos, a todos, a hijos e hijas, los educan, los forman para ser reyes. O sea, en la formación, ahí no hay que ellas son solamente para tener hijos, no, se la forma, se le da una gran cultura. De hecho, llama mucho la atención cuando llega a Inglaterra la famosa Catalina de Aragón y lo que luego sufre, porque realmente se comporta en asuntos de Estado. Un día creo hay una anécdota en el famoso consejo de Enrique VIII que Tomás Moro, se plantea un asunto y ella, digamos, interviene sin que él le diga nada y da con el kit, digamos, lo que es la solución, ¿no? E incluso se lo agradece, pero cuando se retira le dice, digamos, Enrique VIII que sea la última vez que, digamos, interviene. Y ella creo que le dice en castellano, soy hija de mi padre. O sea, que realmente que estaban todos educados para ello. Que, por cierto, todos estos detalles que ahora salen, que de los Windsor, que si dan limosna a la salida de la misa y otras cosas, que eso ya Catalina de Aragón lo hacía. El pueblo, digamos, inglés adoraba a su reina, ¿no? Y de hecho creo que no hace mucho, digamos, me contaron que todavía todos los domingos en la catedral de Peterborough se hace una misa católica en su honor y alguien deja una granada en la capilla donde está, digamos, enterrada, ¿no? Porque aunque ellos nacieron acá en Henares como todos los hijos, pero realmente pasaron grandes tiempos, grandes, digamos, épocas en Granada, ¿no? O sea, una historia muy bonita y demuestra que toda esa España negra, esa corte negra que se nos quiere decir, para nada. O sea, se hizo una... Y sobre todo también, por ejemplo, quiero recordar que también hicieron la fundación de varios hospitales reales, el de Granada, el Santiago de Compostela, que todavía, digamos, existe, otro que hay en León, para que la gente tuviera por lo menos un sitio donde pudieran ser, digamos, atendidos, cosas que no pasaba en ningún sitio de Europa. De hecho, con respecto a la crianza, no era lo habitual, ¿eh? Es decir, no era lo habitual que la crianza y la educación fuera tutelada directamente por la madre. De hecho, solía pasar a unos tutores, pero en este caso se da la coyuntura que Isabel es la reina y es la que dirige directamente la educación de sus hijos, que es absolutamente versada y magnífica. El príncipe Juan incluso se le da su propia casa y su pequeña hacienda, porque sí que es verdad que va enfocado a ser primogénito, pero la educación que tienen pues es absolutamente maravillosa. De hecho, en el tema de Catalina hay que recordar que todo el tema del nacimiento de la Iglesia anglicana viene porque ella se niega, por un lado, a admitir el tema de la nulidad matrimonial, el Papa se la niega, y por otro lado, Enrique no se atreve a, como diríamos en broma, a que parezca un accidente, hacer ningún tipo de cuestión contra la seguridad de la propia Catalina, en tanto cuanto es la tía del emperador. Y es lo que motiva la búsqueda y el nacimiento de esta iglesia anglicana, cuando Enrique, por ejemplo, luego no tiene ningún tipo de problema con el resto de sus esposas aplicarla un divorcio contencioso especialmente rápido a prácticamente todas ellas. Es Catalina en cuanto a familia del emperador, y una auténtica reina que él no se atreve a tomar ningún tipo de actuación más allá de retirarla de la esfera política. Miguel Pablo, estás muy callado. Sí, estaba escuchando a los compañeros porque la verdad es que están diciendo unas cosas interesantísimas y estaba pensando en la gran importancia que tienen todos los factores que han mencionado en la vida europea de entonces. Ese sentido oculto, ¿no? Ese simbolismo de las cosas, la Inquisición y su papel que efectivamente evitó
todos los problemas del norte y de Centro Europa. Sin ir más lejos, en Francia se da la matanza de los hugonotes, Tremendo. que es espantosa. En Alemania hay un montón de masacres, guerras de religión. La guerra de los 30 años es tan destructiva que prácticamente media Alemania se queda despoblada. Por eso en mi propia serie de Intriga en Colonia, esta familia, los Dorflinger, no sé si me llegará la vida para escribir tanto, porque tengo que avanzar 200 años, pero mi idea es que todos queden extinguidos en la guerra de los 30 años, porque fue para Alemania, estas guerras de religión fueron catastróficas hasta el punto de quedar despoblada en muchísimas zonas. Y estas cortes europeas, aparte de ser unas cortes de alquimia, eran también unas cortes de maestría de los venenos. Mencionábamos antes de comenzar el programa que una de las hipótesis sobre la muerte de Felipe el Hermoso es que lo envenenase Fernando, ¿no? el católico. Uh-huh. Y es que la dinastía anterior a los Austria, Federico III, Maximiliano y Carlos I son los emperadores que, digamos, Habsburgos que inician ese periodo glorioso de siglo XV y siglo XVI, pero la dinastía anterior, los Luxemburgo, eran emperadores que eran originarios de la dinastía del Gran Ducado de Luxemburgo, tenían Bohemia, el reino, tenían el electorado de Brandenburgo, era también una familia con una base territorial poderosa, porque en aquel momento, para ser emperador, tenías que tener una serie de señoríos territoriales para, digamos, darle sustancia a tus querencias, ¿no? Y ahí estaba Carlos IV, el famoso emperador de la Bula de Oro, y sus hijos, Segismundo, que es emperador en la época de Dietrich von Mors, del arzobispo de Colonia. Por supuesto, eran amigos íntimos. La primera misa de Dietrich von Mors, con 20 y pico años, la da para ponerle la corona de reyes romanos a Segismundo. Fueron dos gobernantes sin escrúpulos, amigos hasta el final, y su hermano Venceslao, que también con una notoria fama de borrachín a lo largo y ancho de todas las cortes europeas, acaba también con una muerte, digamos, relacionada pues, con los excesos que llevó en su vida. Y allí hay un primo de la propia dinastía de Luxemburgo, que lo llaman Jost, que es el margrave de Moravia. Moravia en ese momento estaba unida al Imperio Alemán y es una especie de salvaje que quiere quedarse con todo y está dispuesto hasta a matar a sus propios primos, que son Venceslao y Segismundo, y acaban envenenándolo para quitárselo de en medio, porque era una especie de ser codicioso, sediento de dominios y de sangre, y sus propios primos acaban envenenándolo y se lo acaban quitando de en medio de esta forma. Vaya. Era algo que estaba a la orden del día. La alquimia, por supuesto, el simbolismo, el esoterismo y la maestría de los venenos en las cortes más grandes y poderosas era algo que había no uno. Imagino que habría montones y montones de expertos, porque esta dinastía de Luxemburgo, en ese sentido, en el del juego sucio, también los predecesores de los Austria, de los Habsburgos, se cubrieron de gloria. De hecho, en el Concilio de Constanza, el líder principal de la oposición a la Iglesia, que era Juan Hus, o Jan, como le dicen los checos, acude a debatir con los prelados de la Iglesia porque el emperador Segismundo le da su palabra de caballero de que le va a, digamos, proteger y que va a defender su integridad física. Y por lo visto, en el debate teológico, Jan Hus está dando un repaso espectacular a los emisarios de Roma, y al final convencen a Segismundo de que se olvide de su palabra de caballero, que tienen que cogerlo y tienen que quemarlo vivo. Y efectivamente acaba muriendo quemado por hereje, lo que provoca una rebelión gigantesca en lo que hoy es la República Checa, que no se acaba hasta 200 años después, cuando las tropas españolas ganan la batalla de la Montaña Blanca
que me parece que en 1622, si mal no recuerdo, 200 años después es cuando lo que hoy es Chequia vuelve a ser católica y deja de ser protestante. En esa misma circunstancia tenemos que recordar que Carlos, el emperador Carlos V, nuestro Carlos I, prometió defender a Lutero en un debate teológico y se atuvo a su palabra y consiguió que él huyese y pudiese, que pudiese marcharse sin ningún tipo de menoscabo a su integridad, porque en ese caso, y a diferencia de Segismundo, Carlos mantuvo su palabra. Uh-huh. José, sí, adelante. Hay una curiosidad para la gente, porque los husitas es una revuelta muy conocida. Y una de las cosas que hacían los husitas era combatir de una manera tremendamente curiosa, porque es que iban en grandes carros, y entonces esos carros iban marchando en fila, y cuando iban a formar batalla, iban a ser atacados, se llevaban madera muy gruesa, hacían un círculo como las carretas del oeste, los unían con cadenas y disparaban con dentro con arcabuces y tal. Debía ser una cosa tremendamente curiosa en aquella época el tema de afrontar el equivalente a tanques, y de esa manera consiguieron aguantar durante mucho tiempo al tema de los ejércitos que les atacaban. Pero efectivamente no hemos de olvidar que el prototipo del político de la época es el príncipe de Maquiavelo, el cual pone todos los elementos y todas las astucias al servicio del poder, sin ningún tipo de cuestión moral o ética, siempre y cuando se cumpla la razón de Estado. Hombre, en las cortes europeas siempre se dice que el príncipe de Maquiavelo está basado o bien en Rodrigo Borgia, Papa Borgia, o en Fernando Católico. Yo creo que más bien Fernando Católico fue el que realmente, porque en toda la corte europea, cuando pasaba algo que no estaba previsto, siempre se decía, es cosa del aragonés, siempre se echaba la culpa al aragonés, o cuando vivía Felipe el Hermoso, dice, mi suegro, está mi suegro detrás, ¿no? Siempre era algo así. Pero sobre todo también, ha mencionado ante Noelia a un personaje que yo creo que es muy poco conocido en España, pero que mi hija ha estado haciendo la beca Erasmus en Centro Europa, y dice que está por todos lados, que es Fernando de Aragón, primero de Augsburgo, mejor dicho, que fue, que había mencionado que él se quedó huérfano con 2 años, porque era hijo de Juana Loca y Felipe el Hermoso, y fue, digamos, educado por su abuelo. Y claro, la nuestra castellana, cuando viene Carlos V y viene con toda la corte de Flandes, lo ven como un extranjero, aparte de la guerra que tienen los comuneros. Y él, digamos, lo exilian un poco, el hermano, lo manda a Flandes y a Alemania, y realmente él gobierna muy bien porque está educado para ellos. Volvemos al tema de lo mismo, están educados para ellos, ¿no? Y este hombre realmente es allí, digamos, muy recordado porque él le aconseja a su hermano, que ahí mencionábamos bien a las batallas la guerra civil que hubo contra los príncipes alemanes luteranos, cuando él ve que el reino se está devastando, lo que es la economía incipiente de Alemania, le dice que pacte y que sale parte de Alemania, que deje el norte, digamos, que sea luterano, pero que el sur de Alemania, que el sur, digamos, de lo que es el Sacro Imperio, que lo guarde. Por eso Austria es ultracatólica, Chequia es ultracatólica, Alemania, y deja. Entonces, esta persona sabe, digamos, gobernar muy bien, Fernando I de Habsburgo, y es muy recordado. Creo que está enterrado en la catedral de Praga, lo que está en Checoslovaquia, claro. Y creo que es una persona muy recordada que aquí apenas gente, digamos, lo conoce, ¿no? Porque nació en las Cadenares. Es el segundo emperador. De hecho, en el testamento de Carlos I se dividen los reinos y le deja el imperio a su hermano Fernando, sería Fernando, que va a ser el emperador. Que él no se lo esperaba, por cierto, que él siempre estuvo, digamos... bueno, ahí había un de ese, porque él, digamos, que su hermano siempre, Carlos quiso que siempre el otro, digamos, como tuvo, digamos, sus más y sus menos con la raza castellana, tuvo siempre un poco de ojeriza, pero luego realmente los dos hermanos estuvieron, digamos, enemistados, pero al final él se dio cuenta que se había portado mal con su hermano, tanto uno como el otro. Pero puedo repetir, que volvemos a lo de siempre, que nada de corte negra, de Inquisición. Todos los hijos, toda la gente que estaba allí, todos los nietos fueron, digamos, educados para gobernar, y para gobernar bien.
y como dices tú, con una digamos, formación exquisita, ¿no? Bueno, Fernando fue educado directamente además por su abuelo. Por Fernando el Católico. Habéis hablado de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo centra su figura en Fernando el Católico y también bebe por la relación, y saco aquí a la familia que ha salido a colación, tiene una relación maravillosa. Nicolás tiene una pasión y una, realmente por César Borgia. O César o nada, ese incipiente condottiero. Entonces él adora a César Borgia, tiene una magnífica relación con él. De hecho, por eso cae en desgracia Maquiavelo, por la maravillosa relación que tiene con los Borgia, cae en desgracia con los Medici. Y digamos que enarbola un poco ese sentido de hombre de Estado. Simplemente matizar con lo de la corte de los venenos. Ya hablamos del círculo mágico, que no nos olvidemos de otro personajazo cuando hablamos de la corte de los venenos, que es Catalina de Medici y Nostradamus, también en la corte europea, que están una hija de Catalina de Medici, Isabel de Valois, será la que ponga la paz de Cato Cambresí con nuestro Felipe II. Entonces, en ese momento hay una confluencia de intrigas bastante interesante. Muy interesante. Y bueno, se fragmenta tanto Italia como Alemania. Ya empieza lo que es la reforma, la contrarreforma. Háblanos, Miguel Pablo, que casi no te vemos, entre que está con la foto y a mí me gustaría verle la cara, pero bueno. Cuéntanos, amigo. Bueno, pues ese mundo de tensiones religiosas realmente es mucho más complejo de lo que de lo que aparece al primer vistazo, ¿no? La primera impresión, pues, da una sensación de que estás ante un mundo de bloques muy definidos y un mundo muy monolítico. Y realmente es todo lo contrario. O sea, Alemania está fragmentada y muchas veces es imposible que lleguen a acuerdos. De hecho, uno de los conflictos que suceden cuando ya Carlos es emperador, después de Maximiliano, Carlos de España y de Alemania, es la Guerra de los Caballeros. Y me parece que en 1522, 1523, que muchos la ven como un apéndice de las revueltas campesinas de los Butschu, de la época de Butschu, de la época de Florian Geyer y de los campesinos, digamos, que por desesperación se levantan en toda Alemania, ¿no? Ante unas situaciones intolerables. Y esta Guerra de los Caballeros es que, y muy poco conocida, es el ejemplo perfecto de lo que está cambiando el mundo en ese momento. O sea, los caballeros, la pequeña y mediana nobleza, la flor y nata del campo de batalla durante 500 años, de repente se están viendo desclasados, se están viendo empobrecidos, se están viendo carentes de poder político y se están viendo sin importancia en el campo de batalla. Aparece el gran capitán, aparecen los tercios, aparecen los mosquetes y los arcabuces, cañones cada vez más grandes y más fuertes. Y desde el punto de vista militar, político, social, económico, o sea, estos caballeros de repente, de ser los guapos de la clase, de repente se ven como los últimos, ¿no? de la cola. Y esa guerra de los caballeros es una guerra de desesperación, ¿no? Ese bandidaje, las sociedades secretas, los grupos extremos religiosos, los tribunales, ¿no? locales, los jueces de aldea, la famosa FEM, ¿no? esas cortes que son unas cortes, digamos, de jueces libres que se toman la justicia por su mano, teóricamente en nombre del emperador, que quedan ahí en Westfalia, y son ejecutores, como los de las películas de los años 80 de Estados Unidos, son ejecutores como El Vigilante, el cómic,
algo por el estilo. Y están fuera de control. Hay muchas iglesias, ¿no? La iglesia rural y pobre, la iglesia de los electores y de los príncipes de Roma y del Sacro Imperio. Los obispos pobres del campo, los obispos con armaduras milanesas recién hechas. Es un mundo, el de la reforma y la contrarreforma, que no se aprecia en toda su riqueza y en toda su amplitud, tal y como lo estudiamos nosotros. Ese mundo de la reforma y la contrarreforma es un crisol de diversos grupos que a veces son irreconciliables entre sí. Has hecho referencia a la BEME, y entonces es para que veamos hasta qué punto la situación era de anarquía en el campo y en las zonas rurales con estos grupos de caballeros, de bandidos, o sea, que estaban circulando. La Santa BEME se convierte y opera prácticamente en casi todo el territorio de Alemania. Es un tribunal secreto popular, en el cual la gente a la cual se acusaba de algún delito recibía una convocatoria de la Santa BEME y tenía que personarse de noche en el bosque, donde iba a ser juzgada por este tribunal popular. Y si no comparecía, era ejecutado, independientemente de que huyese a cualquier parte del resto. Y era un tribunal secreto, de tal manera que era la única forma en la cual se trataba de mantener un poco el orden. Funcionaba como un antecedente antiguo del Ku Klux Klan en los orígenes de los primeros tiempos tras la Guerra de Secesión Americana. Era una situación curiosa. Y a título anecdótico citar, has hablado de Florian Geyer, que el nombre de Florian Geyer es el nombre de la primera división de caballería de las Waffen-SS, que se trata de retomar ese cierto espíritu caballeresco, buscando algunos nombres de las divisiones SS van vinculadas a la Hohenstaufen, Florian Geyer, etcétera, para tratar de enlazar con ese pasado heroico dentro de la mentalidad alemana. Pero sí, Alemania se convierte en un auténtico crisol de violencia, etcétera, cosa que en España los austrias evitan, por un lado, por la existencia de unas instituciones bastante más fuertes y, por otro lado, por una cohesión social de la que no tienen el resto de los territorios que forman Europa. Es una época muy difícil en la cual un mundo muere. El gran capitán en las campañas de Italia, efectivamente, como bien has dicho, es el primero que empieza a crear unidades especializadas como pueden ser los zapadores, que no existían antes, los trenes de artillería, las divisiones en unidades completas de infantería, de caballería, piqueros, arcabuceros, etcétera, y lo que hace es que el viejo mundo que proviene de la Edad Media prácticamente desaparece. Desde que se llegan los tercios españoles, prácticamente la caballería empieza a cobrar durante casi 200 años un papel absolutamente secundario. Pero esta muerte de la caballería, ya la hemos citado antes, proviene ya en la Guerra de los 100 años tras la batalla de Poitiers y la batalla de Crécy, donde cambia ya el mundo y el caballero con la caballería pesada deja ya de abandonar su lugar en el campo de batalla, con todo lo que supone para una élite social que vivía por y para la guerra en ese sentido. Sí, pero José, creo que el gran capitán se fija muy bien en el cerco de Granada de la caballería ligera morista y la utiliza en Italia por el tema de que una movilidad rápida de las tropas. Eso, a los franceses creo que le vuelve loco en cierta forma, porque Francia era el ejército más poderoso que había, ¿no? Esa cuenta de que sí. En España nunca hemos tenido una gran caballería pesada, como sí existió, por ejemplo, en Francia, existió en Alemania o incluso en Inglaterra. En España la caballería operaba fundamentalmente montando a la jineta, que era un tipo de montura y un tipo de estilo de montar para caballería ligera que tenía efectivamente un origen musulmán. Y es esta caballería ligera la que se va a imponer en toda Europa hasta prácticamente desaparecer con la última en la guerra del 14, en la guerra de 1914. Las diferentes unidades que había de húsares, etcétera, los húsares que provienen concretamente de toda la zona de Hungría, etcétera, es caballería ligera y monta como montaba la española, utilizada fundamentalmente para el flanqueo, la persecución y el reconocimiento. Pero si bien en la Edad Media la caballería pesada
es la principal fuente de la batalla. En estos tiempos que ya estamos hablando, en estos periodos ya de los Austrias, es la infantería y la artillería y las armas ligeras las que se van a empezar, armas de fuego, quiero decir, las que van a tener su pleno desarrollo y que van a suponer, en el caso español, nuestro canto del cisne va a ser la batalla de Rocroi. Si bien con independencia de eso, después de Rocroi los tercios todavía siguen manteniendo una serie de batallas victoriosas durante varios años más, pero el canto del cisne para nuestra infantería es Rocroi. También fue época de pandemias, ¿no? ¿Cómo influyó en la sociedad? Bueno, de pandemias podemos destacar que Nostradamus cobra fama, primero no como astrólogo, sino como médico, en el tratamiento de una pandemia de peste que asola la ciudad en la que vive y que, entre otras cosas, se lleva a su mujer y a su hijo. Es este tratamiento de medidas profilácticas que establece para tratar de combatir la peste la que evita en gran medida la expansión. Pero tenemos una gran epidemia de peste en el siglo XVI, por ejemplo, en Sevilla, que genera y prácticamente supone casi la ruina de la ciudad durante bastantes años. Es decir, tenemos en cuenta varias cosas. Unas condiciones de vida deplorables. Una dieta que tampoco era precisamente la mejor que existía. En las películas de Hollywood, sobre todo en los años 50, cada vez que sale una fiesta medieval vemos que están asando un buey, una serie de cosas, etcétera, cuando la realidad es que la alimentación era francamente mala. Un acceso a la medicina sumamente limitado. Entonces, claro, cuando llegan las grandes epidemias, por un lado de la peste negra, o llegan enfermedades nuevas como puede ser la sífilis, por ejemplo, nos encontramos con que las mortandades que generan son importantísimas y a lo único a lo que puede acceder el pueblo o las clases menos favorecidas son a los hospitales que dependen de algunos nobles o de las órdenes religiosas, en los cuales prácticamente se iba allí a un camastro a ver lo que se duraba. Miguel Pablo. Sí, que es interesantísimo porque otra de las divisiones de las Waffen-SS es otro de estos personajes, digamos, herederos de esta época y de hecho un contemporáneo de Carlos, el emperador, que es Gotth von Berlichingen, sí, el señor. Mano de Hierro. Sí, señor. El emblema es un guantalete. Noelia, ¿tienes algo La que aportar? propia, al albur de lo que están diciendo, la propia bandera de la Wallonie es una cruz de Borgoña con un brazo armado. La bandera de la Wallonie de Grell, que se utiliza en la Segunda Guerra Mundial, pues como estamos hablando de Borgoña, curiosamente es la que lleva de Grell. De todas formas, de la bandera de Borgoña ha sido la bandera de España que más tiempo ha estado en vigor. Y curiosamente, en la actualidad, o mejor dicho, en la actualidad no, durante la Guerra Civil y el periodo franquista, se identificó a la Cruz de Borgoña con los carlistas. En realidad, la Cruz de Borgoña era la bandera del ejército y cuando empiezan las guerras civiles en el siglo XIX, tanto carlistas como isabelinos en un primer momento llevan la bandera de España, la bicolor. Lo que pasa es que para evitar confusiones en el combate, los carlistas deciden volver a retomar la Cruz de Borgoña, que era la bandera fundamentalmente que utiliza la infantería española hasta comienzos del siglo XIX. Lo que sucede es que posteriormente ha quedado la identificación dentro de la mentalidad popular de que la Cruz de Borgoña es la bandera de los carlistas, cuando en realidad es nuestra auténtica bandera nacional. De hecho, la bandera bicolor se utiliza, como bien lo sabe Noelia y nos puede dar una clase, para evitar la confusión con el resto de las banderas de los Borbones, que también son de base blanca en los buques de línea en el siglo XVIII, y es de donde salen los diferentes modelos de los que sale la bandera roja igualda. Pero si hay una bandera con la que nos deberíamos de poder identificar, no solo los españoles, sino con todos los iberoamericanos, como algo que realmente nos une, es realmente la Cruz de Borgoña. Claro, la Cruz de Borgoña... Pregúntate, ¿por qué la Cruz de Borgoña tiene que ver? O sea, ¿por qué
es la cruz de San Andrés? ¿Qué significado tiene? Porque es el archiducado de Borgoña y era el patrón. Entonces San Andrés muere, pues ya sabemos que muere crucificado en aspas, entonces bueno, pues muere quemado, entonces son los leños, por eso la cruz de Borgoña tiene, porque en inicio incluso eran unos mismos leños, era el escudo prístino, entonces por eso tiene forma de leña, que digamos que es una simbología del santo de San Andrés, que es la que trae Felipe I, porque es la bandera del ducado. De Florida todavía se alza, y en muchas partes del Caribe, y en Florida, Alabama, todavía se alza esa bandera. Claro. Que según hipótesis incluso dicen, no sé si es cierto o no, pero incluso he leído que podría ser la idea que dio origen a la bandera confederada de los Estados Confederados de América. Claro, no te quepa ninguna duda. De hecho, cuando llega Pedro Menéndez de Avilés y llegan todos los conquistadores y los expedicionarios, la bandera que se conoce cuando tú asientas bandera es la bandera de Borgoña. De hecho, es hasta, bueno, pues se cambia solamente, se cambiará en inicio con Carlos III para ver una distinción en vía marítima, pero solamente en vía marítima. En lo que es en el resto de frente a nivel civil y a nivel de infantería, la que se sigue enarbolando durante muchísimo tiempo es la de Borgoña hasta 1845, con oficialmente la de Isabel II. Y de hecho la Cruz de Borgoña sigue siendo la base de un gran número de emblemas de nuestras unidades militares en activo, desde unidades de la Legión, Brigada Paraquedista, etcétera. Sigue siendo la Cruz de Borgoña como el elemento distintivo. Este es de Sicilia, que aquí un amigo mío allí que ha estado, justamente que está en San Sebastián, que ahora creo que la cierran, creo lo que es ese regimiento, es la Cruz de Borgoña, su emblema. Uh-huh. La llevamos por todo el mundo. Uh-huh. Sí. Vamos ya con las últimas palabras acerca de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? A modo un poco de conclusión. Juanje. Hombre, yo realmente hoy creo que hemos dado un repaso así, digamos, un poco bastante rápido, pero muy conciso y muy aclarador le hemos dicho sobre prácticamente el final de la edad, digamos, media, hasta llegar a prácticamente casi 2 siglos y medio. Uh-huh. Y sobre todo dejar ya de una vez de estos complejos que hay por alguna parte de cierta intelectualidad que yo tampoco, digamos, acabo de comprender, de fenestrar y de denostar todo lo que venga de una época pasada, ¿no? Porque realmente, como nosotros hemos tenido nuestras grandes hazañas, nuestros grandes males, nuestros malos gobernantes, pues también hemos hecho cosas bastante, digamos buenas, ¿no? Le puedo decir de que, por ejemplo, se me ocurre ahora, por ejemplo, de que cuando se fundaron las primeras universidades en Sudamérica, fueron 200 años casi antes que se fundara la primera, digamos, de que se hicieron en lo que es América del Norte, ¿no? O sea, y realmente también aquí se digamos, protegió con las leyes de India a los aborígenes, ¿no? Y hemos tenido nuestra parte mala y nuestra parte buena, y sobre todo esta familia, digamos, de los Austrias, realmente nuestra digamos, idiosincrasia y nuestra historia, digamos, la han marcado, ¿no? Uh-huh. Y pienso que es bastante, digamos, interesante resucitar su legado, ¿no? Porque pienso que las nuevas generaciones deben, digamos, porque ya prácticamente no se da de estas clases apenas no se dan ya prácticamente en lo que son, digamos, lo que ahora es el antiguo bachiller, ¿no? Y pienso que debe de darse, lo mismo que se da pues una demasiada, digamos, historia, digamos, antigua, que no vea nada, o historia de esta región, debe de darse esto, porque esto es una historia, digamos, universal, una historia incluso, digamos, europea. Uh-huh. No solamente se ciñe aquí, digamos, a lo que es España, a lo que es el imperio. Pienso que es positivo que se vuelva, digamos, a realzar esta parte de nuestra historia. Hombre, yo pienso que es, sin duda, súper interesante, porque no solamente hemos visto historia, hemos visto misterios, hemos visto, en fin, muchas intrigas,
y bueno, yo creo que tiene todos los Y ingredientes sobre todo como dice, para ser, como vamos. decía un profesor mío, es que uno se explica del por qué. Sí, O sea, por qué, totalmente. digamos, en Sudamérica se habla castellano, por qué la bandera de Florida todavía es la Cruz de Borgoña o muy parecida. En fin, todo esto tiene todo un porqué, ¿no? Y el desarrollo, por qué, digamos, se llaman Islas Filipinas, en fin, por qué todo esto, ¿no? Entonces esto es muy interesante saberlo, ¿no? Esto no sale así de un día para otro, ¿no? Y esto pienso por cierto, que la gente joven cuando conoce esto se apasiona, ¿eh? O sea, la gente joven incluso dicen, esto a mí no me lo han dado en clase. Claro. Es lo que estoy diciendo. Estamos contando muchísimas anécdotas esta noche, ¿no? Y bueno, anécdotas que en los libros de texto yo pienso que no aparecen. Noelia. Bueno, pues yo pienso igual que Juanje, no se puede amar lo que no se conoce, entonces yo creo que es fantástico que haya programas como este que acerquen un poquito más la historia desde un punto de vista, pues digamos que más entretenido. Que los Habsburgo, los Austrias, el Ducado de Borgoña, diré como curiosidad que a día de hoy los reyes mantienen el protocolo en la mesa, aparte es el mismo que se mantenía en la corte de Borgoña, que es una impronta la que marcó desde el siglo XVI hasta pues prácticamente el siglo XVIII, donde estos reinos viven sus mejores momentos, donde casi fuimos dueños del orbe y, como dice la máxima, regimos todos los mares, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bonito el retrotraernos, el conocer la historia, muchas veces también para entender el presente que nos acecha. Y daros las gracias por haberme invitado. Nada. Aparte de guía turística, ¿eres presidenta de la asociación Tercios Viejos? No. Bueno, yo, mi modus vivendi, yo me dedico al mundo de la empresa. Es verdad que soy investigadora histórica en mis ratos de pasión y sí que hago pues determinados tours privados especializados en Madrid y pertenezco a la directiva, no soy ni tenemos un presidente maravilloso, pero pertenezco a la directiva, de hecho soy la guía de la asociación 31 de enero Tercios, donde bueno, pues estamos especializados en precisamente pues en divulgar todas las gestas. También pertenezco a la Asociación de Estudios Históricos de Austrias Mayores y bueno, pues el mundo de la historia es absolutamente fascinante y poner un pequeño granito de arena para que se conozca y se divulgue. Me recordaba precisamente a, bueno, ahí en Madrid también, un bar o un centro donde se hacen, la verdad es que conferencias fantásticas, ¿no? Que se llama Tercios Viejos. En la librería Tercios Viejos, que está en María Panes 4. Yo os invito a todos, por favor, a que asistan a las conferencias por que supuesto. hacemos especializadas en historia y bueno, los que podamos, porque los que puedan, ¿no? Porque ahora con esto de la pandemia la verdad es que se hace complicado. También se graba, por lo cual lo pueden ver en las redes sociales. Qué bueno, así que... Pues fantástico. Y José Sevilla, querido amigo. Nada, agradecerte tu invitación y a la gente tenemos que estar orgullosos de lo bueno y de lo malo de nuestra historia, porque es nuestra historia. Y decía un autor francés de la época, creo que era del siglo XVII, dice, lo único que priva a los españoles de conquistar el mundo es su escaso número. Es decir, tenemos que ser orgullosos de la gente que éramos, que somos y que deberíamos de ser en un futuro. Miguel Pablo, ¿estás ahí? Sí. Simplemente decir pues que estas novelas históricas en las que ahora pues como otra pasión más me he enfrascado, como si tuviese bastante, ¿no? Con todos los
compromisos profesionales, pero bueno, me ha salido esta pasión de las novelas históricas que retratan ese mundo del esplendor de la Casa de Austria y del esplendor de la Casa de Borgoña, que digamos es la antesala a esa Europa de los Habsburgo y a esa España de los Austrias mayores. Esta Casa de Borgoña está en su plena gloria en este mundo en el que las novelas que estoy escribiendo yo se desarrollan. Y de hecho, me gustaría mencionar antes se ha dicho aquí lo del protocolo en la mesa, ¿no? Y otras muchas cosas que todavía se conservan en la corona española de ese protocolo borgoñón. Y una es el toisón de oro. El toisón de oro, digamos, creado en la época en la que era común que cada gran monarca europeo, digamos, que crease su propia orden de caballería. Estaba la Orden de la Estrella de Alfonso XI en Castilla, estaba la Orden del Dragón de Segismundo, el emperador, estaba, por supuesto, la Orden de la Jarretera del rey Eduardo en Inglaterra, de Eduardo III, y estaba la Orden del Toisón de Oro, que es creada por el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, padre de Carlos el Temerario, que era al que admiraban los guerreros de la división Valoní en la Segunda Guerra Mundial cuando utilizaban esa bandera borgoñona. Y muy curiosamente, uno de los primeros caballeros de la Orden del Toisón de Oro es Friedrich von Mors, el hermano del arzobispo von Mors, que sale como figura omnipresente en mis novelas. Él era un segundón y acabó siendo el más poderoso de todos porque fue arzobispo de Colonia. Pero su hermano Friedrich, que era el conde de Mors, Mors es un condado que no llegó a convertirse nunca en ducado, quiero decir, no alcanza una gran importancia. Está muy cerca de lo que hoy es Dortmund, muy cerca de Dortmund, y él fue uno de los primeros caballeros. Este conde de Mors, el hermano del arzobispo, fue uno de los primeros caballeros del Toisón de Oro, que es una de las, digamos, instituciones que han pervivido a lo largo de los siglos y que nuestra monarquía eso te iba a española... preguntar, sigue existiendo esta orden, ¿no? Sigue existiendo, sí. Claro. Sí. Y es una herencia de esa gran Borgoña, ¿no? Que, por cierto, Carlos, el emperador, el rey Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, tenía tantísimos frentes que al final no pudo abarcar con todo, pero uno de sus deseos era recuperar el ducado de Borgoña, porque él se sentía completamente unido a ese legado borgoñón. Está el ducado de Borgoña y está el condado de Borgoña, que fue lo que posteriormente se convirtió en el franco-condado y que fue de una estrategia, de una importancia estratégica vital para España. En el siglo XVI, el condado de Borgoña, ese posterior franco-condado, pertenecía al imperio, y el ducado de Borgoña había sido incluso en tiempos remotos, en la Edad Media del año 1000, había sido incluso un reino de por sí, ¿no? Y Carlos, además de todo lo que llevaba como peso, ¿no? Y como responsabilidad su herencia Habsburgo, pero él también se sentía totalmente vinculado a esta herencia borgoñona. Fernando, un solo apunte. Había mencionado a Carlos, y yo solamente quiero decir que la gente que nos oye y que nos esté viendo, que no deje de ver el monasterio, cuando se pueda, el monasterio de Yuste, que hay un montón de tumbas de soldados alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que incluso sus familiares no quieren, digamos, repatriarlos porque quieren que esté junto al emperador, a su emperador allí. Y usted es muy curioso porque te llegas allí y ves un montón de tumbas con la cruz de hierro, que no tiene nada que ver con el nazismo ni con Hitler, tiene que ver con lo que es Alemania y con lo que es Germania, y realmente es un sitio emblemático y mágico, que no te lo esperas ver allí, porque tú vas allí un poco, Juste, ves muchos mosquitos, pero te encuentras, digamos, aquello. Es un sitio, digamos, mágico también. Pues, queridos amigos, ha llegado ya el momento de despedirnos y
bueno, sobre todo daros las gracias a todos, a Juan G, a José, a Miguel Pablo y por supuesto a Noelia, a quien agradecemos que haya dedicado su tiempo aquí esta noche con nosotros. Y Noelia, igual que José ya lo sabe, José Sevilla ya ha venido varias veces al programa. Esta es su casa y cuando queráis, pues igualmente te lo traslado. A vuestra disposición. Que estás invitada y bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a recordar a los oyentes que tienen un correo electrónico para escribirnos, info@elcandelabro.es. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, en el grupo de El Candelabro. También emitimos, como sabéis, al mismo tiempo que se está emitiendo en Azul FM Radio y Cadena Azul, se está emitiendo en YouTube. Y por tanto, pues también ahí podéis dejar vuestros mensajes y una vez que terminamos de emitir, los subimos a iVoox, donde ahí tenemos todos nuestros programas y también ahí podéis dejar vuestros mensajes. Os pedimos, por favor, apoyo. ¿Cómo podéis apoyarnos? De una forma muy sencilla. O bien os suscribís a YouTube o a iVoox y también podéis haceros fan del Candelabro. ¿Qué ganáis con ello? Hazte fan de iVoox en El Candelabro. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de tan solo 1,50 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, lo dicho, hasta pronto y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en Azul FM Radio y en YouTube. Aquí, a las 12 de la noche, como todos los viernes. Hasta pronto. No hay sentimientos ni emociones, tan solo vacío, vacío absoluto. Y ese sonido, el sonido de las esferas, el sonido de la profundidad del espacio, el sonido que proviene de otras dimensiones y de esos otros mundos ignotos, el sonido de la creación desde el regazo de Dios, el sonido del Génesis. Escucha Génesis, el nuevo álbum de Neuromanter en El Candelabro. Neuromanter, sonido atmosférico, disponible en Bandcamp y en neuromanter.com.